La sangre de la tierra. Crónicas de un campesino medieval. El frío penetrante se colaba por las grietas de la choza cuando Tomás abrió los ojos en la oscuridad, mucho antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte. El canto del gallo, implacable heraldo del nuevo día, le recordaba que no había lugar para la pereza en la vida de un campesino. A su lado, su esposa Margarita ya se había levantado para avivar el fuego casi extinto que apenas calentaba su humilde morada construida de madera, barro y paja. Otro día para sangrar por la tierra, pensó mientras sus pies descalzos tocaban el suelo helado. El yugo cotidiano. El alba apenas pintaba el cielo cuando Tomás ya empuñaba el arado. Los bueyes, criaturas tan sumisas como él mismo ante el orden establecido, tiraban con pesadez mientras el hombre hundía la reja en la tierra húmeda. Sus manos, curtidas por años de trabajo incesante, se aferraban a la madera desgastada con la familiaridad de quien conoce cada astilla, cada marca. La tierra es cruel y generosa a partes iguales, solía decir su padre antes de que la peste se lo llevara 5 inviernos atrás. Te exige sangre, sudor y lágrimas antes de darte su fruto. Y vaya si era cierto. La rotación trienal, una franja para el trigo, otra para las legumbres y una tercera en descanso, era el ritmo sagrado que marcaba sus vidas. Un error en el ciclo, una helada inesperada o una plaga de langostas, y el hambre acechaba como un lobo hambriento. Mientras sembraba, Tomás observaba de reojo las tierras del señor feudal que se extendían más allá de la colina. Don Rodrigo de Altamirano, dueño y señor de todo cuanto abarcaba la vista, incluido él mismo. 3 días a la semana debía abandonar sus propios cultivos para trabajar esas tierras sin recibir más paga que el dudoso privilegio de seguir viviendo bajo su protección. La mesa del pobre. El mediodía trajo un breve respiro cuando Margarita se acercó con un zurrón que contenía su comida. Un trozo de pan negro de centeno, duro como piedra, una cebolla y un poco de cerveza aguada para empujar aquella miseria por la garganta. Era más de lo que muchos tenían. Los niños han ido al bosque a buscar setas, informó ella mientras se sentaba a su lado, sus manos tan agrietadas como la tierra misma. Isabel ha aprendido a reconocer las venenosas. Tomás asintió con orgullo contenido. Su hija mayor, con apenas 10 años, ya demostraba la astucia necesaria para sobrevivir en un mundo que rara vez perdonaba la ignorancia. Su hijo menor, Pedro, apenas contaba 6 inviernos, pero ya sabía poner trampas para conejos. La dieta raramente variaba. Pan, gachas, algunas verduras del huerto y, en días afortunados, huevos de las pocas gallinas que poseían. La carne era un lujo reservado para las festividades o cuando conseguían cazar alguna pieza pequeña sin que los guardias del señor los sorprendieran, pues la caza furtiva se pagaba con brutal severidad. Entre la espada y la cruz. El domingo era el único día en que el trabajo cesaba, no por misericordia humana sino divina. La iglesia del pueblo, imponente estructura de piedra que contrastaba con las míseras chozas que la rodeaban, abría sus puertas para recordarles tanto la gloria celestial como su insignificancia terrenal. El padre Anselmo, con su voz resonante, advertía sobre los peligros del pecado mientras el incienso dibujaba arabescos en el aire. El trabajo dignifica y la obediencia os acerca al reino de los cielos, proclamaba desde el púlpito. Aceptad vuestro lugar en la gran cadena del ser, pues Dios así lo ha dispuesto. Tomás escuchaba con la cabeza gacha, preguntándose en silencio si los nobles también necesitaban tanta dignificación o si el paraíso tenía jerarquías tan rígidas como la tierra. Tras la misa, llegaba el único momento de verdadero solaz. La plaza del pueblo se transformaba en escenario de bailes, competiciones de fuerza y alguna que otra riña que los viejos observaban con nostálgica diversión. Era en estos momentos fugaces cuando Tomás sentía que pertenecía a algo más grande que sí mismo, cuando la comunidad se convertía en familia y las penas individuales se diluían en el caldero común de la alegría compartida. Bajo el filo de la guerra.
El redoble de tambores anunció la llegada de los heraldos. La guerra, esa antigua compañera de la humanidad, volvía a reclamar su cuota de sangre. Don Rodrigo había respondido al llamado de su señor y ahora demandaba que sus siervos hicieran lo mismo. «Tomad vuestras hoces, vuestros martillos, lo que tengáis», ordenó el capataz desde su caballo. «Partimos al amanecer». El miedo apretó el estómago de Tomás como un puño helado. Había sobrevivido a una escaramuza anterior por puro milagro, regresando con una cicatriz que le cruzaba la espalda como un recordatorio permanente de su mortalidad. Pero esta vez sentía un presagio oscuro, un temor que iba más allá de la muerte. «Volveré», prometió a Margarita mientras la abrazaba en la penumbra de su cabaña. «Cuida de los niños, si la cosecha es buena». No terminó la frase. Ambos sabían que las promesas eran lujos que gente como ellos no podía permitirse. La realidad era que marchaba como carne de cañón, armado con implementos agrícolas convertidos en armas, para defender territorios que nunca le pertenecerían. Entre pestes y remedios. El regreso fue peor que la partida. La guerra había dejado su impronta en Tomás, no solo en forma de nuevas cicatrices, sino en pesadillas que lo despertaban gritando en medio de la noche. Pero algo más mortal que las espadas había vuelto con él: la fiebre. La peste se propagó por el pueblo como fuego en un pajar seco. Los remedios caseros, infusiones de hierbas, sangrías practicadas por el barbero itinerante, amuletos bendecidos, ofrecían más consuelo psicológico que curación real. Isabel cayó enferma una noche de luna llena. Sus pequeñas manos ardían como brasas y su respiración se volvió trabajosa. Margarita la bañaba con paños fríos mientras susurraba plegarias a santos cuya misericordia parecía haberse agotado. «La curandera del bosque», sugirió Tomás con desesperación. «Dicen que conoce remedios que la iglesia condena». Era arriesgado. La línea entre medicina popular y brujería era tan delgada como el filo de una navaja, y cruzarla podía significar la hoguera. Pero frente a la posibilidad de perder a su hija, el temor a las llamas terrenales palidecía frente al fuego que consumía a la pequeña. El ciclo eterno. La vida continuaba su curso implacable. Las estaciones se sucedían, la tierra florecía y se marchitaba. Los niños crecían cuando sobrevivían. Isabel se recuperó gracias a las hierbas de la curandera, aunque quedó más frágil que antes. Pedro demostró tener el mismo temple que su padre para el trabajo duro. Los tributos al señor feudal nunca disminuían, incluso en los años de mala cosecha. «La tierra os da lo suficiente», era la respuesta invariable cuando algún campesino osaba sugerir una reducción. Y quizás era cierto. Sobrevivían, que no era poco en tiempos donde la muerte acechaba en cada esquina. Con cada primavera, Tomás sentía el peso de un año más sobre sus hombros cada vez más encorvados. Su barba, antes negra como ala de cuervo, mostraba ya hebras plateadas. Las manos se le deformaban lentamente, retorcidas por el esfuerzo constante, como las raíces de un árbol anciano. Pero había dignidad en esa lucha diaria, un orgullo silencioso que ni siquiera el más arrogante de los nobles podría comprender. Porque mientras los castillos podían caer y las dinastías extinguirse, era el sudor del campesino lo que mantenía girando las ruedas del mundo. Y así, entre penurias y pequeñas alegrías, entre el yugo feudal y la comunión con la tierra, entre la fe impuesta y la espiritualidad sentida, transcurría la vida de aquellos cuyos nombres jamás aparecerían en los pergaminos de la historia oficial, pero sin los cuales no habría historia que contar. Tomás lo sabía mientras contemplaba el atardecer desde su campo recién sembrado. Su verdadero legado no eran posesiones ni títulos, sino la sangre derramada sobre la tierra, la misma sangre que corría por las venas de sus hijos y que seguiría nutriendo esos campos mucho después de que él se convirtiera en polvo. En ese pensamiento encontraba, paradójicamente, no desconsuelo, sino paz.